Continuamos con esta entrevista con los doctores José Joaquín Puello, es un reconocido y reputado neurocirujano. También tenemos a la doctora Rosy Cruz Vicioso, es neuróloga especialista en cirugía de Parkinson. Y tenemos a Ámbar Pérez, quien es también neurocirujana con una especialidad en la parte funcional. Les preguntaba fuera del aire, doctor, ¿qué más podemos tener además del Parkinson? Que obviamente es un salto cualitativo y un salto científico bastante importante. ¿Qué otras patologías, como dirían ustedes? Sí, mira, Héctor, la neurocirugía funcional, como dijimos al principio del programa, tiene que ser un trabajo en equipo que no termina en la sala de operaciones. Y inmediatamente Ámbar termina la cirugía, es solamente el comienzo, porque luego en el postoperatorio Rosy tiene que seguirlo y seguirlo indefinidamente, porque muchos pacientes de Parkinson van a requerir un poco del medicamento, quizás no se lo podemos quitar todo, entonces hay que seguirlos en el tiempo. Entonces fíjate que es un proceso tedioso pero efectivo, y se necesita de que todos nosotros estemos a una a favor del paciente. Pero la neurocirugía funcional, que es ya de hospitales y realmente de primer mundo, también tiene un espectro amplio, o sea, no solamente es el Parkinson. Entonces yo quiero que ambos nos hagan un resumito y después Rosy, Sí, por ¿cuáles favor. son las otras cosas que en neurocirugía funcional nosotros le podemos ofrecer a las personas? Que por cierto, no solamente afecta a la gente de clase baja, también la clase alta. Claro, Sí. obviamente, Todos estamos ellos expuestos. tienen su plata para solventar Sí, eso, sí. o sea, Pero el pobre no. pero el pobre no. Así Eso es un así tema que es. lo voy a tratar con usted más adelante Así es. en el aspecto de la seguridad social. Sí, así Por es. favor, vamos a hablar de otras patologías de la... Sí. La neurocirugía funcional justamente tiene 4 grandes grupos de cirugía que tratan de patologías. Una dentro de este está movimientos anormales, Parkinson y movimientos anormales, ese es uno de los grandes grupos. Un segundo grupo es cirugía para epilepsia. Un tercer grupo son cirugías psiquiátricas y un cuarto grupo que es cirugía para dolor. Esos son los 4 grandes grupos que nosotros tenemos. Dentro de los movimientos anormales encontramos justamente Parkinson, la doctora puede profundizar más, encontramos también distonías, movimientos que son de otro tipo, distonías, coreas, existen temblor esencial, son dentro de las grandes patologías que pudiéramos realizar cirugía para en movimientos anormales. El segundo renglón, estamos hablando de cirugía para epilepsia. Aquí en el país realmente se consideran que alrededor del 30% de los pacientes que tienen epilepsia son resistentes al tratamiento adecuado. Lo que implica que nosotros estamos hablando que aquí más de 90,000 personas realmente estuvieran siendo candidatos para nosotros poder realizar algún tipo de cirugía de epilepsia, la cual está muy por debajo del límite donde deberían de estar. Dependiendo del tipo de epilepsia que tenga el paciente, nosotros pudiéramos incluso garantizar que ésta se sane completamente, que no provoque ninguna convulsión incluso en lo adelante. Cuando estamos hablando de cirugías psiquiátricas, dentro de todo un grupo de patologías psiquiátricas, dentro de las más comunes que nosotros realizamos procedimientos quirúrgicos, son aquellos pacientes con agresividad, con pacientes que tengan trastornos obsesivos compulsivos, pacientes con depresión, esquizofrenia, son de las 4 que más comúnmente se ven ahora cirugías para este tipo. Y por último, dolor, principalmente aquel dolor refractario que ya no cede, aquellos pacientes oncológicos donde el dolor es realmente significativo y que no ceden ante terapias convencionales, también hay cirugía a nivel central para esto. ¿Cómo no? Excelente. Doctora, por favor, doctora Rosy Cruz, ¿nos puede ayudar un poco más en Claro, eso? ya dentro de la especialidad de Parkinson, que ya dijimos que hay ciertos criterios para operarse estos pacientes, dentro de trastornos del movimiento, tenemos otros que son los hipercinéticos o que tienen un exceso de movimiento, en contrario de Parkinson, que son hipo, o sea, falta de movimiento adecuado, ¿no? Entonces, dentro de los hipercinéticos están las distonías, que son contracturas extremas que tiene el paciente, ya sea por causas primarias o por causas secundarias. Entonces,
También como pasa en el Parkinson, también en la distonía, hay fármacos que mejoran estos síntomas, pero llega un punto en el cual es difícil de controlarlo y el paciente puede tener caída severa, hasta fracturas por contracciones muy marcadas que tengan, ¿no? Y aquí también se ocupa lo que es la estimulación cerebral profunda. Otro de los casos también es el temblor esencial, que es un trastorno del movimiento muy frecuente también, que el paciente puede tener una incapacidad severa, que no puede alimentarse, no pueda vestirse, porque llega el momento en el que con fármaco tampoco se controle. Y otros son los tics, que por ejemplo dentro de este está lo que es la enfermedad del Gilles de Tourette, que también se ha utilizado en este grupo de pacientes. Entonces, la utilidad de la cirugía funcional es bastante amplia y cada día se va utilizando en otras patologías, que se va demostrando cuando tratan de estimular un área y se ve que se mejora un síntoma, así sea para otra enfermedad, de ahí en adelante parte el saber que es efectivo en esto. Entonces cada día esto va a ir ampliándose un poco más realmente. Incluso, tomando en cuenta eso que dice la doctora, justamente una de las últimas investigaciones está es que cuando se estaba probando en uno de los pacientes con Parkinson, bajando el electrodo, en contacto, se vio que en una parte superior de esos tantos núcleos que nosotros manejamos, había ya buena mejoría hasta para el tinnitus, que ese sonido, ese zumbido que escucha el paciente. El zumbido del ese oído. zumbido del oído. Incluso hasta para esto. Esto está todavía en muchos estudios, se están haciendo, pero ya se ha probado que uno de estos núcleos que está cerca de esa zona donde nosotros realizamos Parkinson, también sirve para tinnitus y de manera significativa, y eso fue uno de los estudios que estaba haciendo de los últimos. Lo que quiere decir que las aplicaciones que hay con estas son infinitas. Una pregunta ahí mismo, y como es despierto el paciente, y cuando hay otro tipo de patología que requiere tranquilizar, que requiere algún grado de anestesia, también puede ser. Puede ser dormido. Puede estar dormido, exactamente. Okay. Ya nosotros venimos también con nuevas, tenemos nuevas ideas para implementar en el país. En el país nunca se ha hecho de esa forma. Claro que todo paciente no es igual. Aquí realmente cada paciente es totalmente diferente, al cual se tiene que manejar para un servicio exclusivo para ese paciente. Entonces, le digo porque, por ejemplo, cuando yo voy a chequearme el estómago con su amigo su amigo y colega Fernando Contreras. Entonces Fernando chequea uno de todo para el estómago, ¿entendés? Y entonces generalmente tengo de que 1 y 2 puntos por encima la presión, o sea, normal. Sí. Entonces me dice, no, eso es el síndrome de la bata blanca, o sea, dije que uno va un poco predispuesto y ya eso, entonces le digo, por si acaso una gente se puede poner nervioso y necesita un poco que lo tranquilice. En ese caso, el paciente está despierto, pero tiene una sedación que lo mantiene consciente. Lo que pasa aquí es que para yo poder evaluar que el paciente tenga una mejoría de los síntomas, ya sea del temblor, de la rigidez, tiene que estar despierto para su cooperación, ¿sí? Entonces, el paciente coopera, eso es se va haciendo una evaluación clínica, y también hacemos algo que se llama microregistro, donde esos electrodos que se colocan, uno mida la actividad o esa electricidad, ¿no?, que provoca las neuronas en diferentes núcleos, y lo vamos viendo gráficamente para tener una mayor precisión de dónde está colocado el electrodo. Podría hacerse con el paciente dormido, pero no es lo ideal, porque ahí yo tengo una mayor certeza de que esa colocación antes de fijar los electrodos está en el punto más adecuado y que los síntomas mejoran, porque el núcleo donde se coloca es, como decía la doctora, bastante pequeño. Y lo que usted comentaba hace un momento sobre la resonancia, que aquí ya contamos con ella en el país, es una resonancia de 3 Tesla. Hay países, aunque la utilizan para otros métodos, o sea, para investigación y eso, tienen de teslaje de 7. Tiene uno, me parece. Sí. Exacto. Entonces, creo, me parece. Exacto, sí. Y Secanó va a tener uno ahora en el nuevo edificio. No me diga. Un salto cualitativo. Eso es interesante, Héctor, lo que dice Rosy, porque fíjate, ellos llegan a un grado tal de excelencia profesional que no solamente ven el microregistro, porque tienen un neurofisiólogo con ellos, registrando la actividad eléctrica del cerebro. No sé si la gente sabe que cada neurona tiene una electricidad de más o menos 1 voltio. No sé si la gente sabe eso. Pero ellos llegan a un grado tal de profesionalidad que inclusive reconocen el ruido que produce la neurona. Lo pueden reconocer. Bendito sea Dios. Entonces, fíjate la delicadeza de todo esto. Y el segundo tema, Rosy lo dijo casi de manera expresa, es que esta cirugía, neurocirugía funcional, que comenzó más o menos a finales del siglo XIX
pero no tuvo su máximo esplendor en Portugal con Egas Moniz, un gran neurocirujano que hizo los primeros cortes de los lóbulos frontales para los pacientes agresivos, pero ha ido de menos a más. O sea, cada día descubrimos indicaciones de la neurocirugía. Sobre todo por el avance de la tecnología. Sí, y sobre todo porque la farmacología llega a mejorar a los pacientes hasta un punto. No podemos seguir más allá. Claro, claro. Doctor, hablemos de un aspecto muy importante. El costo. Saben ustedes que el doctor, con todo el prestigio que ha tenido y siendo un médico, pues, que además ha tenido su consultorio todo el tiempo en la Clínica Abreu, pero es itinerante. O sea, alguien tiene un problema y donde sea, y si por relación puede estar donde sea, y llama al doctor y el doctor va y pasa por allá. Pero el doctor nunca dejó, que debe corregirme esto, por ejemplo, de todos los jueves de cada semana en el Luis Eduardo Aybar, de ir a ejercer su medicina estatal, ¿verdad que sí, doctor? Sí, bueno, ya realmente todos los días. Todos los días, pero en ese tiempo usted por lo menos sacaba un día. Sí, siempre, siempre, sí. Y bueno, eso implica su vocación, su devoción por la medicina, por la salud pública, por la salud estatal, por el Estado. Cierto. ¿Qué tenemos que hacer, doctor, con la parte de la seguridad social? Usted que ha vivido todo esto y el costo y cómo tuvieron que suspender esto y cómo pues lo han reactivado por el tema de estas intervenciones de estos amigos, funcionarios, de estas instituciones, para que un poco eso esté al alcance de los trabajadores en sentido general y que no sea para una élite pues que pueda costear ese tratamiento y ese procedimiento. Lo que tenemos que rescatar es el tema de la inversión en las enfermedades catastróficas. Esa es una ley que reposa en las cámaras legislativas. Yo pienso que no estamos hablando de grandes sumas de dinero, porque ¿qué tú piensas, Héctor? Bueno, necesitamos dinero para mantener el tratamiento de los pacientes trasplantados, de la cirugía cardíaca de alta tecnología, la cirugía cerebral de alta tecnología, pero no estamos hablando tampoco de una inversión gigantesca que el Estado Dominicano no pueda afrontar. En este caso en particular, lo que yo he pensado es que si nosotros pudiéramos acceder a un fondo que en principio pudieran ser 30 millones de pesos al año, nosotros estaríamos dándole servicio a un número de dominicanos que de otra manera su vida quedaría arruinada. Entonces fíjate qué sencillo y qué bueno que hemos encontrado con la Junta Monetaria y con Héctor Valdés y con Enrique Ramírez y con la propia Miriam Cabral y el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Pero qué bueno que, por ejemplo, el presidente Medina dé la orden de que ese fondo para la neurocirugía funcional esté ahí disponible. El segundo punto que tiene que ver con esto es que no es que ni siquiera que nos den el dinero, es simplemente que nos den el equipo que vamos a utilizar. No tenemos que comprarlo nosotros, no tiene que ser todos los días. Ese puede ser un fondo rotativo que podrían dar, qué sé yo, por unos 5 millones de pesos cada 6 semanas. Entonces ya eso haría que nuestro equipo de neurocirugía funcional esté tranquilo, pensando en que, Héctor, en el trabajo que hay que hacer y mejorar a la gente. Y entonces ya nos olvidaríamos de la parte económica. Si finalmente logramos eso, yo creo que nosotros estaremos haciéndole un gran servicio, no solamente a los pacientes, Héctor. Eso colocaría a la medicina dominicana ya en otro nivel. Claro. Ya nos verían con otros ojos. Ya no simplemente aquel paisito en el medio del Caribe. Ah, no, esta gente tiene un programa de neurocirugía funcional que se hace en los grandes hospitales del mundo. Y es un plus. Entonces, también fíjate, para medicina de turismo y todo eso, y un valor agregado para el país. Es un valor agregado, además es un paso exponencial de la medicina dominicana, no quedarnos atascados en lo que hacemos todos los días. Y de eso se trata, y como te dije al principio del programa, este debe ser, repito lo del programa, un programa dirigido por nosotros esencialmente hacia la gente
que menos puede. Pero aquel rico o persona de clase media que quiera venir a operarse con nosotros, bienvenido sea. Claro que sí. O sea, los médicos no nos podemos cerrar por razones Claro, ni no, 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 políticas, claro, ni sociales, ni de otra Yo he naturaleza. tenido unos amigos que no voy a mencionar su nombre, que pueden hacer muchas cosas económicamente Sí. y que han tenido, por ejemplo, el tema de la vista y me han dicho, ya he ido a todos los sitios. Y bueno, pues yo lo he mandado, llamo a Federico, digo, mira, por ahí va a pasar fulano y entonces resuelven su problema de la vista. Ya gente que pueden inclusive viajar a los Estados Unidos a chequearse y le han resuelto su problema ahí en Secanó. Eso te lo puedo yo asegurar. Sí. Lo que hacemos en oftalmología lo Sí. encuentras tú en Nueva York, Eso en es así. Texas. Lo mismo que hacen ellos allá lo Yo tengo hacemos unos nosotros amigos aquí. comunes con usted, que usted, Sí. por supuesto, es amigo de ellos y que y ellos han quedado maravillados. Así es. Entonces, los seguros cubren este Ah, procedimiento. bueno, ese es el tema que tendríamos que tratar, sobre todo con la persona que daría, vamos a decir, marcaría el paso, Claro. que es Mercedes, Ya, la Sí. directora de Senasa. de Senasa. Si Senasa aprueba este procedimiento, las otras aseguradoras lo van a aprobar, porque Senasa es que marca el paso. ¿Y qué tenemos que hacer con Mercedes? Pues yo voy a estar en la vanguardia como portavoz de esto y sobre todo del fondo que se necesita Oye, y del seguro. Mercedes es una persona... Entonces, amiga mía hace mucho tiempo, desde que trabajaba con Tata Guzmán en su primera así gestión mismo de es. Muchos secretaria de años en el Salud. ministerio. Yo la conozco. sí, Y somos además amigos. su calidad humana. Sí, claro. Y además Mercedes, Vamos a empujar por ahí. Mercedes escucha y escucha muy bien. Además, Vamos a empujar por ahí, empujar con los 30 milloncitos al año, que eso no es nada. que no es nada para el Estado, Así es. para un proyecto de Así esta, es. de esta magnitud. ¿Qué costo tiene una intervención de esta índole? Más o menos, doctora? ¿cuánto sale? Alrededor de unos 2 millones en total. 2 millones de pesos. 2 millones, 2 millones y medio. Sí. Claro, uno va ajustándose a la situación que tenemos, ¿no? Del paciente, Nosotros no sí. podemos poder, si es pilas cargables o recargables, siempre nos vamos a lo más mínimo. Sí, y lo sí. más mínimo sale alrededor de unos 2 millones y medio de pesos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, y es una plata que obviamente un pobre no la tiene. Posible. Entonces, Posible. hay que buscar y hay que resolver eso y hay que ponerse la pila en ese sentido. Hay muchísimas cosas que hace el Secanó, el área de cardiovascular también, Sí, doctor, sí. eso es Sí. amplísimo. Ya hablamos del tema de la oftalmología, de Sí, punta tecnología. Cuando termine ese metro de la salud que la ciudad Luis Eduardo Baibar, obviamente todo esto se va a potencializar. Esto la gente no se imagina. No se imagina. Cuando Yo la he gente visitado vea eso se va a desmayar. Así es, por Sí. eso es que cada vez que traiga un ministro al director del servicio, siempre le pregunto cuándo se va a terminar. Voy a traer en estos días a Pagán para que me diga aquí, se comprometa a decir cuándo se termina ¿Tú esa. te imaginas un centro médico dominicano con 69 quirófanos? No, eso Eso era es impensable, una Héctor. cosa. Enclavado en un sector de pobreza y Sobre de todo, marginalidad. sobre Mucha gente todo. me dijeron, bueno, pero ¿por qué ahí? Digo, bueno, porque ahí es que se necesita. ahí. Ahí es Es que se ahí, necesita, porque eso es para, obviamente, el rico que quiera y que pueda pagar, puede ir, pero bendito sea Dios. Yo le agradezco todas estas explicaciones y estas informaciones y lo más importante que como el presidente de la República, el ministro de Salud, la directora del Senasa, están viendo todo esto, el director, el superintendente de salud para que de la CISARRIL, ¿no? Para que Sí. impulse todo esto y lleve a las ARS a que, ¿verdad?, tengan que adoptar todo esto y lo están viendo Porque todos, fíjate lo que entonces, pasa, y terminando el programa. Sí. Hacen una carretera nueva, tú la Claro. tomas, cuando tú la tomas 5 veces, ya tú ni te acuerdas quién la eso hizo. es así, ¿De acuerdo? eso es así. Inauguran planta Catalina, Sí. y de repente tú llegas a tu casa, ya 10 veces prende, ya hay luz, Sí. tú te olvidas de Eso que es se así. hizo. Lo que la gente no olvida es cuando le salvan la ¿Quién vida le salvó la vida? a tu Ni esposa, él, a un hijo, eso no se olvida. exactamente, así es. Entonces de eso se Bueno, trata. muchísimas gracias y le felicito, la verdad que sí, muy Gracias. orgulloso del trabajo que ustedes hacen. Como no, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.